Esta noche quiero que cierres los ojos y escuches con calma. No necesitas hacer nada, solo dejar que las palabras se deslicen como una corriente tranquila. Vamos a hablar de un tema curioso y al mismo tiempo profundamente humano: la intimidad, el deseo y cómo poco a poco parecen estar cambiando en nuestra época. Imagina que el mundo entero baja el volumen, que las luces de la ciudad se atenúan, que los autos callan, que los teléfonos quedan boca abajo en una mesa y que lo único que queda es tu respiración. En ese silencio se puede escuchar con claridad una verdad. Nunca antes tantas personas habían reportado tener tan poca vida íntima como ahora. Dicen los investigadores que estamos viviendo una especie de recesión sexual, una pausa en los encuentros, un descenso en aquello que, durante siglos, se asumió como parte inevitable de la vida adulta. Hoy, sin embargo, millones de personas dicen no estar teniendo sexo, ni con frecuencia, ni con entusiasmo, ni siquiera con el deseo de buscarlo. Los números son elocuentes. Hace unas décadas, más de la mitad de los adultos afirmaban que tenían encuentros íntimos al menos una vez a la semana. Hoy, apenas un tercio lo dice. Entre los más jóvenes, 1 de cada 4 confiesa que pasó un año entero sin tener sexo. Y lo sorprendente es que no se trata de un fenómeno exclusivo de la juventud, ni de los solteros, ni de quienes tienen vidas agitadas. Ocurre en todas las edades, en todas las condiciones, tanto en casados como en quienes viven solos. ¿Por qué sucede esto? Hay quienes culpan a las pantallas, a los teléfonos que se convierten en compañeros de cama, a las series interminables, a los videojuegos que atrapan la atención hasta altas horas de la madrugada. Otros señalan al cansancio, jornadas de trabajo extenuantes, preocupaciones financieras, noticias que no paran de recordarnos que el mundo es incierto. Y también están las razones más antiguas: la crianza de los hijos, los problemas de pareja, el simple paso del tiempo. Si lo piensas, en realidad no es extraño. Vivimos rodeados de distracciones. Los expertos incluso tienen un término para describir cómo nos hundimos en nuestras camas con el celular en la mano. Lo llaman bed rotting, como si nos marchitáramos poco a poco en las sábanas, deslizando pantallas en lugar de buscar el calor de otro cuerpo. Y sin embargo, la paradoja está ahí. Nunca habíamos tenido tanto acceso a aplicaciones de citas, a contactos virtuales, a oportunidades de conocer gente. Y aún así, las estadísticas muestran que cada vez lo hacemos menos. Como si la abundancia digital nos hubiera hecho olvidar la sencillez de mirar a alguien a los ojos y tenderle la mano. Los terapeutas lo explican con palabras simples. Estamos perdiendo la práctica de sostener vínculos. Como un músculo que no se ejercita, la capacidad de cultivar relaciones se atrofia con el tiempo. No porque no la deseemos, sino porque nos falta el hábito, la disposición, la costumbre de salir de la pantalla y entrar en la vida real. También está el estrés. Vivimos en un estado permanente de alerta, como si todo el tiempo estuviéramos en modo de lucha o huida. Las preocupaciones, la incertidumbre, la rapidez de las noticias, las crisis económicas, los conflictos globales, todo alimenta una sensación de peligro constante. Y en ese clima el cuerpo no busca placer, busca defenderse, ahorrar energía, sobrevivir. Así la noche llega y, en lugar de acercarnos a alguien, nos alejamos. Nos refugiamos en el sueño o en la distracción o en la soledad. Y poco a poco, sin darnos cuenta, normalizamos un mundo en el que el sexo se vuelve escaso, lejano, casi anecdótico. Algunos testimonios ilustran este paisaje. Una mujer de poco más de 40 años dice que extraña la intimidad, pero que valora aún más su independencia. Prefiere no tener que negociar su libertad, su espacio personal, sus rutinas. Otra, agotada de las aplicaciones de citas y de los costos de salir, ha decidido enfocarse en otras cosas: un club de lectura, picnics con amigos, noches de micrófono abierto. Cosas que, dice, tienen un efecto inmediato y positivo en su bienestar emocional.
Un hombre confiesa que, tras semanas de trabajo y obligaciones, lo único que desea cuando llega la noche es dormir, que incluso teniendo pareja, prefiere cerrar los ojos y descansar, en lugar de iniciar un encuentro íntimo. Y otros tantos mencionan preocupaciones muy actuales: los altos costos de salir con alguien, la decepción de las citas, el desgaste emocional de la búsqueda. En medio de todo esto, los expertos recuerdan que no deberíamos subestimar lo que está en juego, porque la intimidad no es solo un pasatiempo, tiene efectos concretos en la salud. Fortalece el sistema inmunológico, reduce el estrés, ayuda a dormir mejor, aumenta el vínculo con la pareja, da sensación de sentido en la vida, y cuando desaparece, algo profundo también se apaga en el interior. ¿Qué hacer entonces? Algunos consejeros ofrecen consejos sencillos. Si tienes pareja, intenta acostarte a la misma hora. La oportunidad es la chispa que puede encender el fuego. Si estás soltero y deseas compañía, busca actividades en la vida real, rodeado de personas en lugares que disfrutes. No todo tiene que empezar en una pantalla. Y sobre todo, deja el teléfono a un lado. No permitas que lo primero que toques en la cama sea un dispositivo, que sea, en cambio, la mano de la persona que amas. Piénsalo. Quizá el problema no sea que el deseo haya desaparecido, sino que lo hemos dejado dormido bajo capas de ruido, cansancio y distracciones. Y como todo músculo dormido, solo necesita un poco de atención para despertar de nuevo. Así comienza esta reflexión sobre un tiempo en el que, aunque estamos hiperconectados, nos encontramos desconectados en lo más íntimo. Un tiempo que invita a preguntarnos: ¿qué estamos priorizando? ¿El brillo de una pantalla o el calor de un cuerpo cercano? Esta es apenas la primera parte de nuestro viaje. Respira. Déjate llevar. Lo demás lo iremos explorando juntos, poco a poco, sin prisa. La recesión sexual no es solo un conjunto de estadísticas, es también un espejo de nuestro tiempo, un reflejo de cómo vivimos, de cómo organizamos nuestros días, de lo que ponemos primero y de lo que dejamos para después. Imagina que observamos una habitación cualquiera al final de la jornada. Una pareja llega a casa después de trabajar, ambos exhaustos. En la mesa esperan los platos de la cena. En el celular vibran notificaciones que parecen urgentes. En la cabeza revolotean preocupaciones que no descansan. Y así, cuando la noche cae, lo más fácil es acostarse, cada uno con su dispositivo, deslizando pantallas en silencio, como si la intimidad se hubiera convertido en una rutina olvidada. Los terapeutas lo dicen con claridad. No se trata solo de deseo físico, sino de espacio mental. El sexo requiere presencia, requiere estar aquí y ahora, requiere atención, pero la mente, saturada de pendientes y de distracciones, ya no se detiene. Y en esa prisa constante, el deseo queda relegado a un segundo plano. Algunos expertos hablan de un fenómeno interesante: la prolongación de la adolescencia. Hoy, muchos jóvenes retrasan el matrimonio, retrasan la convivencia, incluso retrasan las citas presenciales. Se vuelven más selectivos, más exigentes, más temerosos del rechazo. El resultado es que, en lugar de lanzarse a la experiencia de vivir relaciones reales, se refugian en la comodidad de las pantallas, donde todo parece más seguro y controlado. Pero la consecuencia es silenciosa: menos experiencias, menos vínculos, menos encuentros. Lo que antes era visto como parte natural de crecer, hoy se convierte en una posibilidad lejana, casi opcional. Aún así, la falta de sexo no siempre se vive como un problema. Para algunos, es una elección consciente. Personas que deciden que su energía está mejor invertida en la independencia,
en proyectos personales, en amistades, en pasiones creativas. Una mujer explicaba que había dejado de buscar pareja porque no quería renunciar a su libertad. Echo de menos la intimidad, confesaba, pero no tanto como para sacrificar la paz de mi vida actual. Otros, en cambio, sienten la ausencia como una carencia. Hablan de extrañar el contacto físico, de echar de menos la sensación de cercanía, de reconocer que, aunque la soledad les da orden y control, a veces también trae vacío. Lo interesante es que, en ambos casos, lo que está en juego no es solo el acto físico, sino todo lo que lo rodea. El vínculo, el tiempo compartido, el calor emocional, el simple hecho de tener a alguien al lado. Un terapeuta lo resume así: estamos experimentando una atrofia a largo plazo de las habilidades que necesitamos para mantener relaciones. Y cuando esas habilidades se pierden, la intimidad se convierte en un terreno incierto, donde cada paso se siente más difícil. Imagina ahora un círculo vicioso. Cuanto menos sexo hay, menos se practica la cercanía. Cuanto menos se practica, más extraño resulta intentarlo. Y cuanto más extraño resulta, más fácil es evitarlo. Así, poco a poco, el deseo no desaparece, pero se esconde detrás de la incomodidad, la fatiga, el miedo al rechazo o la costumbre de distraerse. La pandemia aceleró este proceso. Durante el encierro, millones de personas vieron cómo su vida íntima se congelaba. El miedo, la incertidumbre, la distancia física, todo conspiraba contra la intimidad. Y aunque después del confinamiento hubo un pequeño repunte, los estudios muestran que, sorprendentemente, hoy la frecuencia es incluso más baja que entonces, como si hubiéramos olvidado cómo volver a encontrarnos plenamente. Los testimonios reflejan este cansancio. Una mujer de 35 años, después de terminar una relación a distancia, confesaba que llevaba años sin intimidad. Dice que le gustaría volver a tener pareja, pero que las aplicaciones la agotan, que los potenciales encuentros parecen más exigentes, más fríos, menos dispuestos a salir de la comodidad de la pantalla. Así que decidió enfocarse en otras cosas: su carrera, sus amigos, actividades presenciales como clubes y eventos sociales. Estas cosas tienen un efecto inmediato y positivo en mi bienestar emocional, explicaba. Y aquí surge una reflexión interesante. Es posible que hayamos reemplazado la intimidad por distracciones que nos dan gratificación más rápida. Una serie que nos engancha, un videojuego que nos absorbe, un flujo interminable de publicaciones en redes. Todas esas cosas nos entretienen, nos mantienen ocupados, nos quitan la soledad, pero no llenan del todo el vacío de la conexión humana. Sin embargo, como si fueran caramelos frente a una comida nutritiva, nos acostumbramos a preferir lo inmediato y lo fácil, antes que lo profundo y lo complejo. El problema, dicen los especialistas, es que el sexo no es un simple entretenimiento más. No es solo placer físico, es un acto que regula el cuerpo, que calma la mente, que nos ayuda a dormir, que fortalece defensas, que une vínculos. Y cuando dejamos que se apague, algo esencial también se debilita. En muchos matrimonios de larga duración se observa un patrón parecido. Una psicóloga contaba que, durante una etapa de estrés familiar y laboral, su deseo simplemente se esfumó. Los domingos por la noche, que antes estaban reservados para la intimidad con su esposo, se convirtieron en horas de trabajo extra o de preocupaciones sin fin. Y al final de la semana, cuando llegaba el momento, no tenía fuerzas. Solo quería dormir o seguir resolviendo pendientes. Ella sabía lo que estaba ocurriendo
y supo también cómo enfrentarlo. Reordenó su agenda, empezó a hacer ejercicio, a liberar tensiones, a dejar de rumiar en lo que no podía controlar. Y lo más importante, decidió dar a la intimidad la misma prioridad que al trabajo o a la familia. Hizo de cada domingo una cita inamovible, como si fuera un compromiso médico o laboral, y descubrió que, aunque al principio costaba, siempre valía la pena. Como ir al gimnasio, a veces no quieres empezar, pero nunca te arrepientes después. Este testimonio ilustra una verdad profunda. El deseo puede fluctuar, puede apagarse, puede esconderse, pero rara vez desaparece del todo. Y si se le da un espacio, puede volver a encenderse. Lo que ocurre en nuestra época es que, en medio del ruido y la distracción, ese espacio se ha vuelto cada vez más difícil de encontrar. Pero la posibilidad sigue ahí, esperando a que recordemos cómo priorizarla. Al final, la recesión sexual no es solo un tema de estadísticas frías. Es un llamado a detenernos y a preguntarnos, ¿qué queremos realmente? ¿Qué necesitamos para sentirnos vivos, conectados, plenos? Y mientras reflexionas en esto, deja que el cuerpo se relaje, suelta los músculos de la frente, deja que los párpados se vuelvan pesados, afloja los hombros, respira profundo. Que cada palabra sea una invitación no a preocuparte, sino a descansar, porque este viaje apenas comienza y aún tenemos más caminos que recorrer juntos, sin prisa, con calma, como quien camina de noche bajo un cielo estrellado. Hay algo curioso en todo este panorama. Aunque las cifras son claras y los testimonios numerosos, cuando se habla de la falta de sexo, muchos sienten un alivio secreto, como si, de algún modo, no estuvieran solos en la experiencia de tener menos intimidad. Y es que, durante mucho tiempo, el sexo se rodeó de expectativas, de presiones sociales, de la idea de que era una obligación constante. Ahora, en medio de este descenso colectivo, algunos descubren que no son los únicos que no lo practican tanto, que no están fallando, que simplemente están reflejando un cambio en la cultura y en el modo en que vivimos. Aún así, la sensación de vacío persiste, porque el deseo no se apaga del todo, se esconde, se enciende a ratos, se deja sentir en momentos inesperados. Y, cuando lo hace, recuerda que, detrás de las distracciones, sigue habiendo una necesidad básica, la de contacto, la de cercanía, la de piel con piel. Los especialistas insisten en algo importante. No hay que resignarse a la distancia. La intimidad, dicen, es como una planta. Si la riegas, florece. Si la descuidas, se marchita. No se trata de forzarla, sino de recordarle que tiene un lugar en la vida diaria. Algunos aconsejan estrategias simples: acostarse a la misma hora que la pareja, reservar momentos para el encuentro, aunque al principio no surja de manera espontánea, reducir las distracciones, apagar la televisión, dejar el celular fuera del dormitorio, crear un ambiente que invite a la calma y al contacto. Puede sonar trivial, pero lo simbólico es poderoso. Cuando lo primero que tocas al meterte en la cama es tu teléfono, el mensaje que envías a tu cuerpo es que el mundo virtual importa más que la persona que está a tu lado. En cambio, cuando lo primero que buscas es la mano, el hombro, el calor de tu pareja, le recuerdas al cuerpo que el vínculo sigue presente. Es en esos pequeños gestos donde se reconstruye el deseo, no en grandes planes ni en expectativas irreales, sino en los detalles. Una mirada, una palabra suave, un silencio compartido. Piensa en cómo el mundo moderno ha cambiado nuestras prioridades. Antes, al caer la noche, había menos distracciones. La oscuridad invitaba a detenerse, a conversar, a acercarse. Hoy, la noche es apenas un segundo turno de la pantalla,
Un espacio en el que seguimos consumiendo, leyendo, respondiendo mensajes, viendo series. El cuerpo se acuesta, pero la mente sigue corriendo. Y cuando llega la hora de dormir, lo hace agotada, incapaz de pensar en otra cosa que no sea el descanso inmediato. De ahí que muchos digan, prefiero dormir. Porque la intimidad requiere energía, requiere disposición, requiere abrirse al otro. Y si todo el día se gastó en trabajar, preocuparse, atender, producir, lo único que queda es la rendición del sueño. Sin embargo, los terapeutas recuerdan que el sexo no es un gasto, sino una inversión, una energía que se multiplica, no que se resta. Que lo que parece cansancio puede convertirse en descanso más profundo, en alivio, en un sueño más reparador. Algunos matrimonios lo descubren al hacer del sexo una rutina, no como obligación, sino como hábito saludable. Lo colocan en la agenda, lo priorizan como quien prioriza salir a caminar o preparar una buena comida, y descubren que, aunque al principio cuesta, después se convierte en un sostén emocional. Hay también quienes se enfrentan a razones más profundas, problemas de autoestima, inseguridades, temores, personas que sienten que no son atractivas, que cargan con experiencias pasadas de rechazo, que han perdido la confianza en sí mismas. Para ellas, la recesión sexual no es solo una cuestión estadística, sino un reflejo de un dolor más íntimo. Los expertos aconsejan tratar estas heridas con paciencia. Recordar que el deseo no se mide en números ni en comparaciones, sino en experiencias personales. Que no existe un estándar obligatorio, sino un camino único para cada quien. El problema surge cuando, al sumar todas esas historias individuales, descubrimos un fenómeno colectivo, un país entero, incluso un mundo entero, donde la intimidad se vuelve menos frecuente, menos prioritaria, más escurridiza. Algunos culpan al estrés social, otros a la economía, otros a la tecnología. Pero quizá sea una mezcla de todo. Quizá sea la suma de pequeñas distracciones y grandes tensiones lo que nos ha llevado a este punto. Imagina por un momento una escena distinta. Una pareja decide dejar los teléfonos en otra habitación. Se acuestan a oscuras, se miran en silencio, se cuentan cómo estuvo el día. Nada extraordinario, solo palabras suaves en la penumbra. Poco a poco, el cuerpo se relaja, la respiración se acompasa, el contacto vuelve a sentirse natural. Ese pequeño gesto, repetido con frecuencia, puede cambiarlo todo. No es magia, no es un secreto guardado, es simplemente volver a elegir la cercanía sobre la distancia. En el fondo, de eso trata esta historia. No tanto de cifras, sino de elecciones. ¿De qué ponemos primero cuando termina el día? ¿De qué tipo de descanso buscamos? Porque, aunque dormir es esencial, la intimidad también puede ser una forma de descanso, un descanso emocional, físico, mental. Los especialistas insisten en que no hay que dejar que la rutina nos convenza, de lo contrario, que el sexo no es un lujo de los jóvenes, ni una extravagancia de quienes tienen tiempo libre. Es una parte fundamental de la salud, al mismo nivel que el ejercicio, la alimentación o el sueño. Y mientras reflexionamos en esto, recuerda que tu cuerpo también necesita calma ahora. Deja que cada músculo se afloje, que cada pensamiento se vuelva más lento, como si las ideas caminaran en cámara lenta, sin urgencia, sin prisa. Porque lo importante esta noche no es resolver el enigma de la recesión sexual, sino permitir que el relato te acompañe hacia la tranquilidad, como un río que fluye, constante, sereno, llevando las preocupaciones río abajo. Y cuando llegue el sueño,
que lo haga suave, como una caricia. Al mirar más de cerca este fenómeno, los investigadores encuentran un hilo conductor: la falta de tiempo de calidad. No se trata solo de estar ocupados, sino de cómo usamos los momentos que tenemos. Piensa en la escena cotidiana. 2 personas en un sofá, cada una con su teléfono, riendo por separado, enviando mensajes a alguien que no está presente. Están juntas, pero no compartiendo realmente. Y en ese pequeño detalle se esconde la raíz de algo mayor. La intimidad no se desvanece de golpe, se diluye poco a poco cuando dejamos de mirar, de escuchar, de tocar. Muchos entrevistados cuentan que, al final de la jornada, sienten que ya no queda nada para dar, que la energía se gastó en el trabajo, en los hijos, en las obligaciones. Cuando llega la noche, estoy vacía, decía una mujer. No me queda espacio para pensar en sexo. Solo quiero cerrar los ojos y dormir. Otros, en cambio, señalan factores externos: el estrés económico, la incertidumbre social, la sensación de que el futuro es inestable. Cuando la mente está atrapada en preocupaciones, el deseo se vuelve lejano. Es difícil pensar en placer cuando lo urgente se impone sobre lo importante. Sin embargo, los terapeutas recuerdan que precisamente en esos momentos la intimidad puede ser más necesaria que nunca, porque no es solo un acto físico, es un refugio, una manera de recordarnos que no estamos solos, que compartimos la carga, que alguien nos sostiene. Un especialista lo explicó con una metáfora sencilla. El sexo es como el fuego en una casa. Puede que no lo necesites todo el tiempo, pero cuando la noche se enfría, es lo que mantiene el calor. A veces, basta un cambio pequeño para reavivar ese fuego. Irse a la cama al mismo tiempo, crear un ritual nocturno compartido, apagar las pantallas 1 hora antes de dormir, convertir el dormitorio en un espacio sagrado, libre de notificaciones, de correos, de ruido digital. Estas acciones, que parecen triviales, envían un mensaje claro: aquí lo importante somos nosotros. Aquí la prioridad no es el mundo exterior, sino la conexión interior. Por supuesto, no todos encuentran sencillo hacer estos cambios. Algunos confiesan que se sienten atrapados en rutinas difíciles de romper. Otros dicen que la intimidad se ha convertido en un terreno incómodo, lleno de expectativas frustradas, discusiones pasadas, heridas no resueltas. Una pareja relataba que, después de años de silencio, decidieron volver a intentarlo. No fue fácil. Al principio se sentía forzado, extraño, como si estuvieran aprendiendo de nuevo a conocerse. Pero con paciencia y humor lograron reconstruir un espacio propio. Nos dimos cuenta de que no era cuestión de deseo perdido, decían, sino de comunicación dormida. Y es que muchas veces lo que mata el deseo no es la falta de atracción, sino la acumulación de cosas no dichas, el resentimiento silencioso, la fatiga compartida, la rutina que se vuelve cárcel. Hablar, abrirse, compartir lo que pesa, puede ser tan erótico como cualquier caricia. En este punto, algunos terapeutas recomiendan volver a lo básico, recordar las citas, salir a caminar juntos, reír, recuperar actividades compartidas que generen complicidad. Porque el sexo no empieza en la cama, sino mucho antes, en la manera en que nos miramos, en cómo resolvemos un desacuerdo, en la ternura de los gestos cotidianos. De hecho, muchos estudios muestran que las parejas que cultivan estos pequeños momentos de conexión tienden a mantener una vida íntima, más activa y satisfactoria, no porque todo sea perfecto, sino porque se permiten mantener viva la chispa de la cercanía. El problema es que la sociedad moderna no nos lo pone fácil.
Las jornadas laborales se alargan. La cultura de la productividad glorifica estar siempre ocupados. Y cuando al fin llega el descanso, lo hacemos frente a pantallas que nos distraen, en lugar de frente a las personas que nos acompañan. Así se instala una paradoja dolorosa. Nunca habíamos tenido tantas herramientas para comunicarnos y sin embargo, nunca nos habíamos sentido tan desconectados. Los testimonios son claros. Un hombre decía que, después de trabajar frente a una computadora todo el día, llegaba a casa y lo único que quería era desconectarse con más pantallas. Es como una anestesia, confesaba. Miro videos, paso horas jugando y al final me doy cuenta de que no hablé ni 5 minutos con mi esposa. Otra mujer, más joven, contaba que había dejado de usar aplicaciones de citas porque todo le parecía superficial y agotador. Me sentía como en un mercado infinito de rostros que nunca llegaban a nada real. Decidió, en cambio, unirse a actividades presenciales, un club de libros, talleres de cocina, eventos locales. Allí encontró amistades, risas, conexiones que, aunque no siempre derivaban en romance, le devolvían una sensación de humanidad perdida. Historias como estas muestran que la solución no siempre está en tener más sexo, sino en recuperar la conexión que lo hace posible. El cuerpo sigue siendo un mapa, pero necesita señales, necesita caminos para llegar a la intimidad. Y aquí aparece otra idea clave: la intimidad como acto de resistencia. En un mundo que nos quiere divididos, ocupados, distraídos, detenerse a mirar a alguien a los ojos, a abrazar, a tocar, es casi un gesto revolucionario. Quizá por eso, algunos especialistas insisten en que no debemos dejar que la recesión sexual se convierta en la nueva norma, que vale la pena hacer un esfuerzo consciente por mantener la chispa, no como obligación, sino como regalo. Un regalo para el cuerpo, para la mente, para la relación. Recuerda también que el deseo es cíclico. Hay etapas de abundancia y etapas de escasez. Momentos en los que parece natural y momentos en los que cuesta más. No se trata de juzgar esas variaciones, sino de comprenderlas. De no dejar que una temporada difícil se convierta en un estado permanente. Al final, lo esencial es no olvidar que la intimidad nos humaniza. Nos recuerda que somos seres de contacto, que necesitamos piel, calor, presencia, que más allá de las pantallas y las preocupaciones, lo que nos sostiene es la cercanía real. Así que, mientras escuchas estas palabras, deja que tu cuerpo las reciba como un recordatorio suave. No hay prisa, no hay exigencia, no hay meta que cumplir. Solo la posibilidad de sentirte acompañado por esta reflexión nocturna. Deja que los párpados pesen. Deja que el ritmo de tu respiración marque el compás. Cada palabra es apenas una brisa que te invita a relajarte más y más, porque este viaje aún no ha terminado. Falta un tramo más, y lo recorreremos con calma, como quien pasea bajo la luna, sin urgencia de llegar, disfrutando simplemente de andar. Ya hemos recorrido juntos este paisaje de la intimidad moderna. Hemos visto las cifras, los testimonios, las explicaciones de expertos y las pequeñas escenas de la vida diaria. Y aunque pueda sonar como un diagnóstico sombrío, la verdad es que también encierra una oportunidad. Porque si el mundo atraviesa una recesión sexual, también significa que cada encuentro, cada gesto de cercanía, se convierte en algo más valioso, que, en medio del ruido y la prisa, decidir acercarse al otro es casi un acto sagrado. Piensa en ello como una semilla. Puede estar oculta bajo tierra, puede parecer dormida durante el invierno, pero basta un poco de agua,
y de sol para que vuelva a brotar. Así es el deseo. No desaparece del todo, solo espera a que lo cuidemos de nuevo. Los especialistas insisten en que no hace falta hacer cambios radicales. Basta con pequeños pasos. Si tienes pareja, intenta coincidir en la hora de dormir. Apaga la pantalla antes de acostarte. Busca momentos de complicidad a lo largo del día. Una broma compartida, una caricia fugaz, una conversación sin interrupciones. Esos detalles son los que preparan el terreno para que la intimidad florezca. Si estás soltero, la recomendación es similar. Prioriza lo real. Elige actividades que te conecten con personas de carne y hueso. Un club, un deporte, un voluntariado. No porque el romance esté garantizado, sino porque la conexión humana abre caminos insospechados y porque esas experiencias, aunque pequeñas, llenan de calor la vida. También es útil recordar que la intimidad no es únicamente sexual. Empieza en la ternura, en la escucha, en la presencia. El sexo es una expresión más, poderosa y necesaria, pero surge de un tejido más amplio de vínculos. Cuidar ese tejido es cuidar la base sobre la cual todo lo demás puede crecer. Una profesora de psicología lo resumía con sencillez. Lo primero que deberías tocar al entrar en la cama no es tu teléfono, sino la mano de tu pareja. En esa frase se encierra una verdad luminosa, que la intimidad no está en lo complejo, sino en lo simple, que no requiere fórmulas mágicas, solo atención y disposición. Otra mujer, terapeuta de larga trayectoria, contaba que en un periodo difícil de su vida perdió las ganas de tener sexo. El estrés, el trabajo, el cuidado de familiares enfermos, todo se juntó. Pero entendió que debía reorganizarse, darle espacio al deseo como si fuera parte esencial de su salud. Decidió fijar una cita semanal con su esposo, un compromiso inquebrantable, y descubrió que, aunque a veces no tenía ganas al inicio, siempre terminaba agradeciendo haber dado el paso. Es como ir al gimnasio, decía. Nunca te arrepientes después. Ese testimonio nos recuerda que la intimidad no siempre surge de manera espontánea. A veces necesita estructura, disciplina, cuidado consciente, no como una carga, sino como un recordatorio de que vale la pena priorizar lo que nos hace sentir vivos. Al mirar todo este panorama, una conclusión se hace evidente. No es que el deseo humano se esté extinguiendo, sino que nuestra forma de vida lo ha puesto a prueba. Entre pantallas, preocupaciones y rutinas, hemos dejado que el deseo se esconda, pero sigue ahí, esperando a que lo volvamos a mirar. Y quizá esa sea la enseñanza más profunda de este viaje, que el sexo, más que un dato en una encuesta, es una brújula de nuestra humanidad. Nos dice cómo nos sentimos, qué tan conectados estamos, cuánto espacio le damos al placer y al descanso en nuestras vidas. Si hoy vivimos una recesión sexual, tal vez sea porque hemos olvidado cómo detenernos, porque nos hemos convencido de que siempre hay algo más urgente que atender. Pero en realidad, pocas cosas son tan urgentes como recordarnos que necesitamos contacto, cariño, cercanía. Por eso, la invitación no es a preocuparse, sino a recordar que somos seres de piel y de alma, que necesitamos el roce de otra mano, la complicidad de otra mirada, la calma de otro cuerpo junto al nuestro. Y ahora, mientras dejas que estas palabras se acomoden en tu mente, quiero que pienses en tu propio cuerpo. Suelta los hombros. Deja que la mandíbula se relaje. Permite que los párpados se vuelvan más pesados. Cada respiración te lleva más hondo hacia el descanso. Imagina que flotas en un lago sereno. La superficie es lisa, el agua está tibia
El cielo se tiñe de estrellas. No hay prisa, no hay ruido, no hay pantallas. Solo tú, respirando, sintiendo que cada ola leve te arrulla un poco más. Deja que las ideas se vuelvan borrosas, que las frases se mezclen con tus sueños. No necesitas recordar cada palabra. Lo importante es la sensación que queda: calma, compañía, un leve recordatorio de que la intimidad, en cualquiera de sus formas, sigue siendo posible. Y así, poco a poco, como quien se rinde a un abrazo largo, deja que el sueño llegue, sin resistencia, sin preguntas, solo descanso, porque al final la lección es sencilla. El sexo, la cercanía, la intimidad, no son lujos, son parte de lo que nos hace humanos. Y aunque el mundo esté cambiando, siempre podremos volver a buscarlos, una y otra vez. Buenas noches.